Bendiciones, muy buenas tardes, buenas noches para algunos también. Desde Chile, desde los montes del Valle de Curacaví, Osvaldo Calderón, su servidor, para una nueva palabra, un nuevo tiempo de revelación y de entendimiento de su palabra, de las Escrituras. Los bendecimos a la distancia a todos nuestros hermanos que se conectan a nivel nacional y a nivel internacional también. Y amamos justamente que ustedes puedan conectarse con nosotros para que podamos ir compartiendo todo lo que el Padre va revelando semana por semana, día por día. Hoy vamos a tomar un tema que en muchas ocasiones quizás se ha oído o se ha entendido quizás hasta románticamente. Pero no es el romanticismo lo que justamente tiene como médula o como centro justamente el tema que vamos a hablar hoy día. Hoy vamos a hablar del amor. Y el amor es una de las cosas que el Padre busca de cada uno de nosotros porque bien todos sabemos que Él es amor. Por lo tanto, si Él es amor, sus hijos también deben caminar en su misma imagen y semejanza como la cual ya hemos estudiado, ya hemos entendido que el Padre así nos constituyó. Por lo tanto, en el instante en que yo ya he recibido justamente su perdón eterno a causa de mi arrepentimiento por haber faltado a su Torá, haber faltado a sus mandamientos, es por eso que efectivamente el Rey nos hace nuevamente, nos transforma a su imagen y semejanza, y también esa imagen y semejanza es una semejanza de amor para con el prójimo. Por eso el Rey también nos mostró justamente en esa cruz del Calvario que hay un amor que es vertical como un amor que es transversal, que es justamente el amor al prójimo. Él mismo nos declaró nuevamente la ley y nos mostró. Le preguntaron los rabinos y las personas de la época, ¿no es cierto? Rabí, ¿cuál vendría siendo el más importante y grande mandamiento? Y él claramente obedeció al entendimiento, a la misma ley que él había establecido, que era amar, ¿no es cierto?, a Elohim, a Yahweh, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo nuestro ser. Y dijo posteriormente, y el segundo mandamiento es de igual importancia, es amar al prójimo como a ti mismo. Ahí podemos vernos justamente que es el amor vertical, ¿no es cierto?, y el amor horizontal el que nos está mostrando justamente nuestro Rey. Y es justamente por eso que Él tenía que morir en una cruz para mostrar justamente el amor en total, más alta dimensión. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Eso lo dijo el mismo Rey, se lo dijo a los discípulos. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que el amor va a traspasar muchas cosas y va mucho más allá del romanticismo que hemos oído religiosamente durante quizás muchos siglos. Ahora, vamos a entender que el amor tiene como esencia la obediencia. Como esencia la obediencia. Y aquí vamos a ir derecho a la palabra para que vayamos viendo justamente cuál es la percepción del amor para el Creador del universo, el cual es amor. Vámonos a Éxodo capítulo 20, del verso 3 en adelante. Vamos a ir viendo cómo el Padre nos va introduciendo a estas primeras palabras que, vuelvo a repetir, no son románticas. No son románticas. Y aquí vamos a entender el por qué. No son románticas. Éxodo 20, verso 3 en adelante dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y, verso 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amados, ¿se podrán dar cuenta que la palabra amor está incluida dentro de la ley para quienes le aman y cumplen sus mandamientos? Nuevamente, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo creo haberlo ministrado ya hace algunos Shabbat anteriores y les hacía memoria y les hacía reflexionar con respecto a los que hoy día son padres.
Si ustedes que son padres y envían a sus hijos o le dan una orden particular o le dicen, hijo, no hagas esto, etcétera, le dan un consejo, ¿para qué? Para que la vida de su hijo sea buena, ¿no es cierto? Que no caiga en descrédito, que no vaya a cometer nada que es ilícito frente a las percepciones de justicia, ¿no es cierto? Y de pureza que cada uno como hombre tiene. Sumémoslas mucho más todavía si ya somos conocedores de la Escritura en esa época. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sus hijos son rebeldes y no les obedecen, le pregunto, ¿eso obedecerá a que sus hijos realmente los aman a ustedes como padres? ¿Saben lo que pasa? Yo creo que no existe ningún padre que se sienta contento, que esté en paz, que sienta que tiene una vida plena si sus hijos son desobedientes. Si sus hijos son altaneros, son arrogantes, si son sin respeto. Yo creo que no existe ni un solo padre ni madre en el planeta que se sienta en paz y esté diciendo mis hijos son una maravilla y estar contentos con ellos, tanto así que hacerles regalos por lo maravilloso que son. Yo no creo que eso ocurra. Bueno, si en lo natural eso no ocurre, ¿qué nos hace pensar a nosotros que lo espiritual, el amor espiritual, el amor que viene del cielo, que es el que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, va a darle absolutamente lo mismo que nosotros hagamos o no hagamos caso a su voluntad, que son sus mandamientos? Amados, se pueden dar cuenta que el amor religioso, que es romántico, no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Escritura y con el Creador a nosotros nos está enseñando. ¿Se pueden dar cuenta? Una cosa muy distinta es lo que el Espíritu hace, porque hay que entender que el amor es espiritual, el cariño es almático, es del alma. Usted quiere al perrito, quiere a las plantitas, sí, perfecto, ningún problema. Las emociones. Ahora, las emociones son las que hoy día ustedes bien saben que dentro de la religión están, puesto que la religión opera en el alma, trabaja con la mente y con las emociones. Entonces, por eso hablo del tema romántico. La religión es romántica. Sí, resulta que el amor es celoso, es fuerte. Vuelvo a leer. Lo dice claramente, leí, ¿no es cierto? Estoy en el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, ¿ya? Fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos de tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, este Yahweh, este Elohim que nosotros estamos viendo acá en el antiguo pacto, que se le está entregando estas leyes en el monte Sinaí, o el monte de Horeb, o el monte de Moisés, que son las tres formas de decir exactamente el mismo lugar, es el mismo Elohim, es el mismo Yahweh del cual está hablando justamente la primera carta de Juan. Dios o Elohim es amor. Entonces ustedes se podrán dar cuenta que no existen, digamos, transiciones de cambio de carácter o de forma de ser frente al Creador, el cual es eterno y Él no tiene sombra de variación. Entonces ustedes podrán dar cuenta de cuando está hablando Juan que Él es amor, Él ya se sometió a los mandamientos de su Elohim. Vamos a seguir avanzando, vamos a ir revisando, profundizando un poco más para poder tener un gran angular de lo que realmente estoy mostrando lo siguiente. Es una parte, esto es un trozo de esto tan grande que es el amor de Él. Porque podríamos estar horas y horas y horas hablando de este tema. Pero aquí lo que vamos a hacer ahora es llevarlos a tener una médula con respecto a lo que implica el amor para con Él. Y lo que para Él es amor. Que eso es lo que a nosotros nos interesa. A mí no me interesa saber lo que el mundo piensa, no. A mí me interesa lo que Él piensa. A usted le debe importar lo que Él piensa de usted, no lo que la gente piensa de usted. ¿Saben lo que pasa? El religioso está siempre viendo que la gente, que no me considere que soy tan duro, que etcétera. Yo tengo que ser bueno, recto, justo y santo delante de Él. Y eso por consecuencia va a atraer a personas que van a amarlo a Él de la misma manera, como también otras personas que se van a apartar. ¿Por qué? Porque no somos de la misma simiente.
Por eso va a haber una división. Y siempre ha habido división en los hogares y en las casas a causa justamente de amarlo a Él. Y yo guardo el Shabbat. Y yo no. Nosotros guardamos el domingo. Perfecto, ustedes guardan el domingo. Después, sin llorar. No estemos quejándonos. El mismo rey dijo, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Justamente porque se van a dar cuenta de que sus emociones y su religiosidad no lo llevó al lugar que ellos pensaban que los iba a llevar. Si yo no cumplo con la Torá, si yo no cumplo con el amor que debo tener para con Él, van a haber muchas cosas que no van a ocurrir. ¿Por qué? Porque Él no tiene sombra de variación. Y Él es recto y justo. Él no tiene cambios en ningún instante del tiempo de las eras. Recuerden que estamos en la segunda semana de la creación. Y Él no ha cambiado en estos miles de años que la Tierra tiene girando, ¿no es cierto?, con personas dentro. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado y no va a cambiar. Jamás va a cambiar, porque Él es perfecto. Y como Él es perfecto y está lleno de amor, nos entregó leyes para que nosotros caminemos tal cual como Él es. Para volver al diseño original. Génesis o Bereshit, ¿no es cierto? 1:27. Imagen y semejanza de Él. Deuteronomio capítulo 6. Y aquí tenemos justamente el grande, hermoso y poderoso y único gran mandamiento que el rey mismo dejó establecido y que posteriormente él mismo lo vino a recordar cuando justamente lo estaban interrogando los religiosos de la época. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Dios, o el Eterno nuestro Dios, mandó que os enseñase. Aquí está hablando Moisés al pueblo, ¿ya? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí estamos viendo una cosa. Dentro de este mandamiento que está entregando Moisés, está diciendo claramente de que si yo camino en la Torá, camino en su voluntad, claramente mis días van a ser alargados. Por lo tanto, los 120 años aproximadamente que dejó establecido el Padre después justamente del diluvio, nosotros deberíamos llegar a vivirlos. Moisés los vivió 40 años justamente en Egipto, después tuvo los 40 años justamente con Yetro, cuando vuelve y empieza con la misión de poder rescatar a Israel justamente de Egipto. Él tenía 80 cuando se tuvo que enfrentar con Faraón. Y después de esos 80 años, él llegó 40 años en el desierto, ¿o no? Estuvo 40 años en el desierto dando vueltas con el pueblo que no entendía, que no se santificaba, que no se purificaba. ¿Y eso por qué? Porque no estaban caminando en la Torá. No estaban caminando en la ley. Por lo tanto, como no estaban caminando en la ley y en la Torá, la cual me purifica y me santifica porque transforma mi forma de pensar, una persona que tiene Torá tiene una mente pura, tiene una mente santa, tiene una mente perfecta delante de Él. Eso lo vamos a revisar en la misma escritura nuevamente. Pero para que se puedan dar cuenta, hasta que se purificó y pudieron entrar a la tierra prometida, ahí a los 120 años, Moshe sobre el monte Nebo, mirando justamente hacia las costas del mar Mediterráneo, ahí veía justamente todo el territorio que se estaba entregando justamente a las tribus de Israel. Y el Padre mismo lo enterró en el monte Nebo a los 120 años de vida de Moisés. Y Moisés no llegó arrastrándose, no, llegó justamente como corresponde a un hijo del Altísimo. Llegó con todos sus sentidos perfectos, con su vigor aún todavía, para la edad que él ya tenía, y murió llenos de años y con vigor. Y nunca tuvo problemas de la vista, es cosa que ustedes revisen justamente el último capítulo de Deuteronomio. Ahí ustedes se van a enterar cómo fue la partida justamente de Moisés. Entonces, para poder llegar a tener largura de días y poder llegar a esos 120 años que ya están preestablecidos, claramente tenemos que caminar en su voluntad, amarlo.
y al amarlo cumplimos con sus mandamientos. Y uno de los tiempos que ustedes bien saben que estamos viviendo hoy, en el 2022, es un tiempo profético que fue profetizado justamente en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, del verso 21. 20-21, ahí dice claramente Pedro que está hablando en ese momento, dice que el rey va a ser retenido hasta la restauración de todas las cosas. Y una de esas cosas es justamente la restauración de la Torá en el corazón de aquellos que se dicen ser hijos de Elohim. Seguimos entonces con el verso 3. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Verso 4. Oye Israel, Yahweh Eloheinu, el eterno nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, en 4 instantes, en 4 momentos, en 4 lugares, yo debo de estar hablando estas palabras que Él me demanda hoy. Dice, oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, esas palabras que se acaban de decir ahora, ¿no es cierto?, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, en la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Bueno, esas palabras son justamente las que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Él es un solo Dios y no hay más dioses. Y es por eso que hoy día viene una reforma a este pasaje, al verso 4 de justamente Deuteronomio capítulo 6. Aquí dice, hoy día, nosotros entendemos lo siguiente. Dice, Yahweh, oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh, Yahshua HaMashiach Echad. El Creador, el Eterno nuestro Dios, el Eterno y Yahshua, el Mesías, es uno. Porque hay que entender que no existen 3 dioses, no existe Trinidad. Por lo tanto, el mismo Creador ya profetizó a través del libro de Isaías que efectivamente Él se iba a encarnar para tomar justamente su lugar, el cual viene siendo el Rey de Israel, el Rey de nuestro pueblo. Por lo tanto, si todavía la religión a usted lo tiene medio confundido pensando que existen 3 dioses, Dios Padre, Hijo y Espíritu, en eso no existe. Son 3 manifestaciones de la deidad. ¿Por qué? Porque recordemos de que Él nos hizo a su imagen y semejanza en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, justamente la materialización, el reflejo físico del Dios invisible está en el cuerpo que Él usó justamente para hacer nuevamente en su propia sangre la nueva mediación con su pueblo Israel, la cual justamente nosotros hoy día la conocemos a través de la cruz del Calvario. Esa sangre del nuevo pacto, Él se encarnó justamente físicamente para que se hubieran las 3 dimensiones estuvieran manifestadas. Espíritu, el poder, la gloria y todas las cosas hermosas y señales que Él hizo y la sabiduría que brotaba de Él, ¿no es cierto? Y su alma, la cual estaba justamente sujeta a la voluntad que Él mismo había establecido. ¿Y eso cómo lo vemos? ¿En qué momento? Cuando justamente está en esa noche, Él en el Monte de los Olivos, ¿no es cierto?, orando, ¿qué es lo que Él dice? Padre, si es posible que esta copa pase de mí, que pase, pero que no se haga mi voluntad, ahí está el alma, sino la tuya. ¿Se puede dar cuenta? Porque recordemos que la voluntad es justamente en la sumatoria de las emociones y los pensamientos, lo cual está en el alma. Entonces, ahí vemos justamente las 3 dimensiones encarnadas, ¿no es cierto?, manifestadas en esa carne que justamente fue la que Él usó para venir a hacer este nuevo y poderoso nuevo pacto. Entonces, vuelvo a repetir, verso 4 de Deuteronomio 6. Oye Israel, Yahweh Eloheinu, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, el Eterno Yahshua HaMashiach, Yahshua, el Mesías, uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces se pueden dar cuenta que aquí estamos hablando que el amor para con Él es todo, no es una parte. Es todo el corazón, todas las fuerzas, todo. O yo pregunto, ¿Él no dio toda su sangre? Él lo dio todo. Y Él ya te estaba pidiendo que lo amaras con todo el corazón. Amados, hay que amar las cosas que son eternas, no las cosas que son pasajeras. ¿Por qué el mismo rey dijo, el que me sigue a mí, tiene que aborrecer a su padre, a su hermana, a sus hermanos, a todos? ¿Qué se implica aborrecer? No es abominar, no. Estamos hablando de que no puede haber un amor más grande que para Él. Porque recordemos que el Rey es Yahweh. El Rey encarnado es Yahweh. No hay otro Dios. Yahweh se encarnó y Él por eso dijo, el que me sigue a mí, tiene que aborrecer el resto. Y es por eso que se va a producir justamente disensiones y tensiones dentro de las mismas casas. Porque si yo no estoy amando a Él, voy a empezar a cumplir sus mandamientos. Él me lo dejó por escrito, para que nadie me viniera con cosas raras. Entonces, cosa de Dios, cumplir lo que está escrito. Ahora, si dentro de la casa hay alguno que se va a oponer a lo que nosotros bien conocemos como el espíritu del antimesías, o anticristo en griego, ¿no es cierto? Va a haber. Porque recordemos lo siguiente, que existen dos simientes en el planeta. Una que es para Él y otra que es para el mundo, o que es del mundo, que le corresponde a Satanás. El mundo es de Satanás. Ahora, el Padre a muchos nos ha rescatado del mundo porque somos de Él. Somos de Él. Él nos vino a rescatar porque somos de Él. Porque también hay que entender que la simiente de la fe que viene a través de Abraham, posteriormente eso se conecta con Isaac y después con Jacob. A Jacob le dijo claramente que su descendencia se iba a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Vuelvo a repetir, él dijo claramente, como el polvo de la tierra será tu descendencia. Y eso ha ocurrido hasta hoy día. Y nosotros hoy día que estamos buscando al Creador del universo, nuestro Padre, a Yahweh, el Eterno, es porque debe haber dentro de nosotros justamente una simiente israelita que me llama justamente a adorarlo, a buscarlo y a caminar en su buena, agradable y perfecta voluntad. Y aún más, enseñar sus mandamientos. Porque son los mandamientos de Él. Y si Él es santo, sus mandamientos son santos. Si Él es bueno, sus mandamientos son buenos. Si Él es perfecto, sus mandamientos son perfectos, claramente, porque por amor Él me está apartando del gobierno de las tinieblas. Por eso me dejó leyes, para que en estas leyes que son de luz, yo pueda caminar en la luz y no camine en las tinieblas como caminé en el pasado. Amados, el tomar la decisión de creer en Yahshua HaMashiach implica darlo absolutamente todo. Sí, y te va a separar de la familia, es lo más probable. ¿Te van a aborrecer a ti? Sí, por causa del amor para con Él. Y así va a ser. El punto es lo siguiente. Tú tomaste un camino de vida eterna. Es la gran diferencia. Y que nunca nadie te haga tropezar. Por eso el rey dijo claramente, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y ojo, y eso es para todos quienes hemos creído en Él. No es para los hermanos y no es para los ministros. No, porque los ministros son sumamente santos. No. Eso es para todos. Porque hay ministros hoy día que no están por causa de suicidio. Amados, y ustedes lo saben. ¿Cuántos hermanos, cuántos ministros no han soportado el ministerio por diferentes tipos de razones y han tomado la peor decisión de su vida? Porque la mejor decisión era buscarlo a Él. Así de simple. Pero tomaron la peor decisión de su vida y escucharon al maligno y se suicidaron. Amados, por eso estamos hablando que este camino, que es de perfección, que es de exigencia, por supuesto que sí, porque en el pasado nadie nos exigía nada.
Hacíamos lo que bien nos gustaba, nuestros pecados estaban revolcándose en medio de nuestra alma y nos daba lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos y no había temor de Él. La santificación es una consecuencia del temor para con Él. Si yo no lo temo a Él, claramente voy a hacer cualquier cosa, lo que a mí me gusta, a lo que a mi carne le gusta, a lo que mi alma se acostumbró en el pasado cuando estaba justamente en Egipto. Pero el punto es lo siguiente, si yo decidí salir de Egipto para seguir al único Dios verdadero, al Elohim verdadero, que es Yahweh, y que hoy tiene un nuevo nombre, porque es una de las características, justamente uno de los atributos que Él tiene, que es Salvador, Yahshua, debo darlo todo. Dice claramente su palabra, y amarás a Yahweh tu Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados, qué curioso, habla de 3 dimensiones. Con todo tu corazón, ahí está hablando con el espíritu, el alma y las fuerzas, con tu cuerpo. En 3 dimensiones, absolutamente todo. Seguimos. Salmo 39. Salmo 39, verso 11, dice así: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. ¿Se pueden dar cuenta de lo que él dice acá? Salmo 39, verso 11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Justamente. Para poder el hombre entrar justamente al camino recto, justo, puro, santo, hay consecuencias. Hay consecuencias. Si usted le da la orden a su hijo de que no ponga sus deditos en los enchufes que están con corriente y el niño es desobediente, el niño es rebelde, hace lo que bien él quiere en su alma y hace lo que usted le dice que no lo haga, ¿qué cree que va a tener el niño como consecuencia? Al niño le va a dar la corriente, va a saltar del lugar donde está, llorando, y va a pensar que la corriente es mala. La corriente nunca va a ser mala. La desobediencia es lo malo. Si el padre por amor le pone justamente un límite a los hijos, es por algo, es por amor. Porque no queremos como padres que nada malo le ocurra. Y Él como Padre de nosotros no quiere que nada malo nos ocurra, porque Él es amor. Y por amor nos está mostrando ciertos parámetros y ciertas cosas para que caminemos en su buena, agradable y perfecta voluntad. Lo que trae por consecuencia bendiciones en todas las dimensiones. Bendiciones en todas las dimensiones. Porque todos piensan que la palabra bendición es dinero. No. Por eso vuelvo a repetir, bendiciones en todas las dimensiones. Y el dinero es una de ellas. Pero está la salud, está el amor, está la paz, está la sabiduría, está la inteligencia. Son muchas las bendiciones. Por eso la palabra bendición es muy amplia. La religión la ha llevado a un solo concepto, dinero. Y no es así. ¿Hay una bendición más grande que la vida eterna? Salmo 94, verso 12. Salmo 94, verso 12 dice así: bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges, y en tu ley lo instruyes. Vuelvo a repetir. Bienaventurado, Salmo 94, verso 12, bienaventurado el hombre a quien tú dice ya, o Yahweh, corriges, y en tu ley lo instruyes. Es una instrucción. Recordemos que la palabra Torah significa instrucción, no técnicamente ley, pero se resume como ley para poder tenerlo como un concepto. Pero es la instrucción a qué, a un caminar en santidad, en justicia, en perfección. ¿Ya? Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley lo instruyes,
para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Hay una diferencia para el que camina en la voluntad, que es en la Torá? Usted lo está leyendo, usted lo está viendo. Vamos de nuevo. Verso 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Yo pregunto, ¿está pasando el planeta días de aflicción? ¿Está pasando Ucrania días de aflicción? ¿Está pasando Polonia y todos los países fronterizos justamente días de aflicción a causa de lo que está ocurriendo con Rusia? ¿Están pasando días de aflicción a nivel global con respecto aún todavía con el tema COVID? ¿Están pasando días de aflicción aún nuestra nación y otras naciones más que tienen gobiernos que no son los que corresponden? Amados, para quienes le aman, dice la Escritura, todas las cosas le ayudan para bien conforme al propósito por el cual han sido llamados. Si tú tienes un propósito en el llamado y lo estás amando a Él, en todo te va a ir bien. En todo te va a ir bien. Pero el punto es lo siguiente, ¿es por qué? Porque por causa de tu amor para con Él estás en la Torá, estás en sus mandamientos, estás haciendo lo bueno, correcto, justo y santo delante de su presencia. Por lo tanto, Él, dice acá claramente, para hacerle descansar en los días de la aflicción. ¿Qué dicen los salmos? No he visto justo que mendigue pan. Amados, usted podrá entender que la justicia no viene por mi propia cuenta. Mi justicia es muy distinta a su justicia. Pero cuando yo camino en su justicia, las cosas son las que cambian. Seguimos avanzando. Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, verso 7. Dice así. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Observe el verso 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Siga. Verso 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aquí quiero hacer un pequeño punto aparte, quiero mostrar algo. En la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, el verso 10 dice otra cosa. Dice así, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Estamos exactamente igual. Y el consejo de los Kadoshim es entendimiento. ¿Qué son los Kadoshim? Los santos. Recuerden que Kadosh es santo. Los Kadoshim son los santos. Los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes son otra cosa. Porque podrían algunos pensar que la palabra de los sacerdotes... No. Porque la palabra sacerdote, ¿no es cierto? No es Kadoshim. Kadoshim viene de Kadosh, santo. Y los Kadoshim son los santos. Y dice acá, y el consejo de los Kadoshim es entendimiento. Y agrega otra cosa más aún todavía. Dice, porque conocer la Torá es el carácter de una mente sana. Porque conocer la Torá es el carácter de una mente sana. Recordemos que la palabra Cohen viene siendo justamente sacerdote. Entonces, en este caso, no son los sacerdotes que podrían darnos un consejo, ¿ya? No son Cohen, es un Kadoshim. Y los Kadoshim son los santos, ¿ya? Y los santos son los que caminan en Torá, caminan en su voluntad. Entonces el temor, yo se lo dije hace un rato atrás, cuando yo estoy temiendo al Padre, tengo temor de Él, por consecuencia estoy caminando su voluntad, estoy haciendo sus mandamientos. Entonces aquí dice, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el consejo de los Kadoshim es entendimiento, porque conocer la Torá es el carácter de una mente sana, de una mente pura, de una mente que no está enferma, es una mente sana. ¿Ustedes se recuerdan del endemoniado de Gadareno?
cuando el rey cruza el mar de Galilea y va a la zona de Gad y se encuentra con este endemoniado? Y resulta que después de ser liberado, ¿no es cierto?, dice la Escritura que él se puso de rodillas al lado del rey, ¿no es cierto?, en su sano juicio. Entonces los demonios estaban trastornándolo claramente, aparte de darle esa fuerza exuberante, ¿no es cierto?, estaba trastornando su mente. O sea, su mente no era sana. ¿Por qué? Porque no estaba caminando en Torá. Recordemos que el rey justamente vino a buscar lo que estaba perdido, que era justamente el reino del norte. Y es por eso que él se manifestó en el norte de Israel. Nazaret, Galilea, o el mar de Galilea, que está, ¿no es cierto?, ahí en ese, que también se le llama mar de Tiberias. Bueno, en la zona sur, frente de Galilea, la zona sur, ahí le tocó una porción del mar de Galilea justamente en la tribu de Gad. Y de ahí bajaba, ¿no es cierto?, por la zona oriental del río Jordán. ¿Ya? Bueno, ahí bajó el rey, llegó a ese sector y ahí se encontró justamente con el endemoniado. Pero la Escritura dice que después de ser liberado de los demonios, él entró en su sano juicio. O sea, volvió a tener una mente sana. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo camino en Torá y conozco Torá? Es carácter de una mente sana. Amados, ¿se puede dar cuenta que el amor que es espíritu, el amor es espiritual, no es emocional, no es del alma, no es almático, trae otro tipo de cosas? Usted puede ver claramente, por eso su palabra dice claramente, luz es a mis pies tu palabra, lumbrera, es como encender las luces del auto, lumbrera a mi camino. Seguimos avanzando. Vamos a irnos a Proverbios capítulo 13. Lo que conversamos con respecto al tema de los papás. Aquí vamos a verlo. Acá hay un consejo para los padres. Y para que entiendan claramente por qué el padre con nosotros hay que, de repente algunos salen medio porfiaditos. Pero bueno, con amor se corrige el pecado. Proverbios 13, verso 24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vuelvo a repetir. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ustedes podrán darse cuenta que hay muchas familias que hoy día tenemos a los hijos perdidos, a los hijos en droga, en alcohol, en cualquier tipo de vicio, y no tienen 8 años, claramente. Ya son jovencitos adultos, ¿no es cierto?, sobre los 20 años. La pregunta, ¿qué pasó cuando era momento de corrección? Y resulta que ahora el Señor tiene que hacer el trabajo de corregir y ordenar lo que los padres no hicieron. ¿Se podrán dar cuenta que hay algo que no anda bien aquí? La Escritura dice claramente, el que detiene el castigo, o sea, nunca castigaron a ese niño. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, y después le dice que lo ama, cuando llega todo drogado, ensuciado, y lo ama, y lo recoge, somos tus papás. La pregunta, ¿por qué tuvieron que llegar a ese momento cuando pudo haber sido esto corregido anteriormente? Ahí aparece el amor. El amor es con la corrección, con vara, si es necesario. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde chiquitito, camino de justicia, camino. Pero es que nosotros no conocíamos al Señor, indistintamente de no conocer al Rey, no conocer su ley. O sea, es algo que nace en forma natural. Para que se medite. Proverbios 16. Seguimos avanzando en Proverbios. Proverbios 16. Verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. ¿Se pueden dar cuenta?
Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Yahweh, los hombres se apartan del mal. Claramente una persona que está con el temor del rey, no va a pecar. Se aparta del mal. Por lo tanto, no tiene consecuencias de lo que implica apartarse del camino de rectitud y de santidad. ¿Por qué? Porque Él por amor nos dejó este camino de luz. Él nos dejó un camino de luz. Y nosotros somos responsables de caminar por su camino de luz o si queremos caminar por tinieblas, es asunto nuestro. Pero después hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias. Todo lo que el hombre haga es una siembra. Vuelvo a repetir, todo lo que el hombre haga o todo lo que el hombre hace es una siembra. Si siembras mal, vas a tener una mala cosecha. Si siembras bien, vas a tener una buena cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Si siembra rebeldía, no quiere cumplir la Torá, perfecto, va a tener consecuencias. Va a tener su cosecha de tinieblas. Porque es una cosecha de rebeldía. ¿Cuál es la idea de ir en la contra de la voluntad del Padre, el cual es amor, y nos ha dado absolutamente todo y más, cosas que ni siquiera nosotros estamos conscientes aún todavía, y seguimos queriendo doblegar la mano del Creador? Hay que ser muy necio para eso. Proverbios 29, verso 1. Proverbios 29, verso 1. Dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vuelvo a repetir. El hombre que reprendido endurece su cerviz, o sea, el hombre que es corregido y él se pone obstinado, dice, no, a mí no me dicen nada, yo hago lo que yo quiero. Perfecto, se entiende, ¿no es cierto?, el tipo de carácter que hay en esa persona. Vuelvo a leer lo que está escrito. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Ustedes han visto personas que se enferman y no hay forma de que esa persona se recupere? Y le han hecho todos los tratamientos y va de mal, y mal, y mal, y mal. ¿Será que se está cumpliendo esta palabra? Y quizá en algún instante, en el pasado, se le dio un consejo y él no quiso obedecer un consejo sano y santo, quizás en su momento. Y su arrogancia, altivez, ¿lo tiene en el estado en que está hoy día? ¿Sin solución? Aquí dice claramente, de repente será quebrantado. ¿Qué es lo que se quebranta? Es el orgullo. Y no habrá para él medicina. Amados, el amor tiene sus límites. No abuse del amor que Él ha extendido para con nosotros. Proverbios 29, seguimos, pero en el verso 17. Mire lo que dice un poquito más abajo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Se da cuenta? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si no se corrige, que hagas lo que quieras, que sigas viendo televisión, que salga con los amigos, que no sé qué cosa, y no lo corriges, ya viste lo que dice la Escritura. Lo aborreces. Y después ya va a ser un poco tarde. Sin embargo, si tú corriges a tu hijo en el momento que corresponde, y al tiro, no le soportas, ni le aguantas, ni le toleras absolutamente nada de las leyes que tú ya has puesto en tu propia casa, te va a dar descanso. Y eso el día de mañana te va a traer alegría. Porque si no tienes espíritu de rebeldía en tu hijo, claramente él va a caminar por el camino de las leyes que tú estableciste en tu propia casa. Ahora, si esas leyes están conectadas con leyes espirituales, no solamente tú vas a tener la autoridad como papá, sino que vas a tener el respaldo del cielo para que eso ocurra también. Contando claramente que tú has puesto tu familia delante del Rey.
para que su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, justamente pueda trabajar en su espíritu y pueda trabajar también en su alma, en sus emociones. La rebeldía es emocional, no es tan racional, es más emocional. Vamos a seguir avanzando para ir terminando con este hermoso tiempo de Shabbat. Primera carta de Juan. En primera carta de Juan, en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Dice así. No, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Acabamos de leer lo que pasa con los hijos cuando no se corrigen. ¿Ya? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago también? El que ama al mundo se convierte en enemigo del Padre. Ya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre o de Yahweh, nuestro Creador, ¿no es cierto?, el Eterno? Sus mandamientos. Esa es su voluntad. Sus mandamientos, su ley, la Torá. Vuelvo a repetir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. ¿Se acuerdan que hace un rato atrás decía que ustedes tienen que buscar las cosas que son eternas, no las cosas pasajeras? Ya pues, aquí está. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. ¿Usted quiere vida eterna? Bueno, camina en la voluntad del Padre y va a permanecer para siempre. Seguimos en la primera carta de Juan, pero vamos a irnos al capítulo 3. Damos vuelta a la hojita. Capítulo 3, vamos a ir al verso 4. Mire lo que Juan dice acá. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. ¿Ya? ¿Ha escuchado? Y esto ya lo hemos ministrado muchas veces. No, si estamos en la gracia, no estamos bajo la ley. Sí, bajo la ley del pecado. Yo estoy en la gracia y la gracia me trajo salvación. Pero la santidad y la justicia y las buenas obras vienen por causa de caminar en la voluntad del Padre, que yo la conozco hoy por causa de la ley. Antes no la conocía, ahora la conozco. O usted me va a decir que los 10 mandamientos, ya eso está prescrito, no, eso ya no corre. Ahora se pueden tener imágenes, ahora se puede mentir, ahora se puede robar, se puede matar, total lo mismo, total estamos en la gracia. Se puede transgredir el Shabbat, total estamos en la gracia. Se puede deshonrar a los padres, los puedes insultar, basurear, total estamos en la gracia. Cuando la ley dice que hay que honrarlos, cuando la ley dice que hay que guardar Shabbat, cuando la ley dice que no tendrás imágenes, lo acabamos de leer. Amados, ¿se puede preguntar uno en qué se está pensando? ¿A quién se está oyendo? Sigo. Capítulo 3 de la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción a la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Vuelvo a repetir, todo aquel que permanece en Él, no que anda con Él, permanece dentro de Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Amado, a ver, escuche bien esto. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A ver, hay muchos que se hacen llamar
entre comillas, cristianos, evangélicos, como lo quieran llamar, y pecan. Y pecan. Y usted los conoce. Y usted sabe que ellos pecan. Entonces, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, son falsos. Son hijos de la serpiente. ¿Ah? Ahí tiene usted la cizaña dentro del campo de trigo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Por los frutos se conoce el árbol. ¿Algo más? Seguimos. Capítulo 3, pero ahora el verso 19. Recién leímos el capítulo 3, el verso 4 en adelante. Ahora vamos al capítulo 3, verso 19, dice así: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Yahweh. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Yahweh, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Verso 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está más que claro que una persona que camina en santidad y en justicia es agradable delante de Él, no el que peca. Está clarísimo, ¿no es cierto? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua HaMashiach y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Yahweh y Yahweh en él. A ver. Vamos de nuevo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Yahweh y Yahweh en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por el Ruach. Recordemos en Ezequiel 36, verso 25 en adelante, dice claramente que Él nos dio su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para que caminemos en sus ordenanzas, en sus preceptos, en sus mandamientos. Ahora, aquí vemos una cosa. Juan, consciente de la palabra profética de Ezequiel, acá nos dice claramente exactamente lo mismo. Dice, porque el Espíritu que Él nos ha dado, justamente nos da el testimonio de que por eso permanecemos en Él y hacemos lo correcto. Voy de nuevo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu, por el Ruach que nos ha dado. Por sin embargo, anteriormente dice claramente que para que nosotros estemos justamente confiados de Él, es porque estamos guardando sus mandamientos. Vuelvo a repetir. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Yahweh y Yahweh en Él. El que guarda sus mandamientos permanece en Yahweh. Y en esto conocemos y sabemos que permanecemos en nosotros, que Él permanece en nosotros, porque su Ruach, su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, está en nosotros. ¿Se puede dar cuenta que el amor es la Torá? Muy distinto a lo que la religión le ha dicho durante estos 2000 años. Algo romántico. Aquí no hay romanticismo, hay santidad, hay justicia, pureza, bendición, proyección de días, eternidad. Esto no es algo circunstancial, no es algo así pequeño que va a ocurrir, no. Esto es para siempre. Seguimos con Juan. Ahora damos vuelta a la hoja, capítulo 4. Miren lo que dice en el verso 17. Primero de Juan, capítulo 4, verso 17 en adelante, dice así. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ya entendemos lo que viene siendo el amor, ¿no es cierto? Para que tengamos confianza en el día del juicio.
Cuando se perfecciona el amor en nosotros, se perfecciona la Torá, se perfeccionan sus mandamientos. Por eso él dice acá, para que tengamos confianza en el día del juicio. La pregunta es la siguiente: cuando un ladrón, un criminal, llega al juzgado y va a entrar a juicio, ¿usted cómo cree que va? El que es criminal. ¿Va confiado? ¿No? A mí me van a dejar libre. Usted bien sabe que no. Leemos de nuevo. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros. O sea, imagen y semejanza. Verso 18. En el amor no hay temor, porque el amor cumple la Torá. Vuelvo a leer. En el amor no hay temor, porque el amor cumple con la Torá. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por supuesto que lleva castigo el temor, porque es transgresor de la Torá. Vuelvo a leer. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea, cuando yo me he perfeccionado en su ley, en su Torá, y camino en su voluntad, estoy amándolo. Por lo tanto, ese amor echa fuera cualquier tipo de temor, porque yo no voy a entrar en juicio, a mí no me van a condenar nunca, porque estoy caminando en su voluntad. ¿Se fija? Ahora, porque el temor lleva en sí castigo, por supuesto que sí. Porque la persona que está temiendo sabe que no ha hecho lo correcto. Sabe que se equivocó, o bien transgredió, prevaricó. Prevaricar implica conscientemente pecar. O sea, una persona que está consciente del pecado, pero igual y lo hace igual. Eso es prevaricar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Puede haber temor en esa persona? Por supuesto que sí. Pero era muy simple antes de llegar a ese día. Arrepentimiento. Amados, ya hemos ministrado arrepentimiento durante muchas semanas y varios Shabbat atrás. Mantenga sus cuentas al día. Isaías capítulo 1, verso 18, si mal no recuerdo. Poner las cuentas al día, estar al día con las cuentas con el Padre. Porque va a llegar un día, y aquí claramente habló claramente Juan con respecto al día del juicio. ¿Ya? Dice claramente, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no ha sido perfeccionado en la Torá. No ha sido perfeccionado en su voluntad, buena, agradable, perfecta, llena de luz, autoridad, gobierno, poder. Amado, ¿usted sabe que su santidad trae por consecuencia autoridad? ¿Y la autoridad trae por consecuencia poder? Por eso el Padre dijo, sed santos como yo soy santo. ¿Y cómo yo me santifico delante de Él caminando en su voluntad? ¿Y cuál es su voluntad, hermano? La Torá. Juan, seguimos en Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 en adelante. En esto conocemos que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh. Y guardamos sus mandamientos. ¿Se pueden dar cuenta que Juan, todo lo que ha hablado en estos capítulos que hemos estado escuchando, leyendo? La Torá. Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos. Lo que está diciendo no es nada nuevo, es lo que está escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice justamente los 10 mandamientos? ¿Ya? El que yo amo y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí Juan no está diciendo absolutamente nada nuevo. Exactamente lo mismo desde el principio, desde que se inició oficialmente Torá para el pueblo de Israel, que eso va a ser en el monte Sinaí. Bien entendemos que Torá viene desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis, que son los 5 primeros libros de la Torá, de la Escritura, del Tanaj, ¿no es cierto? Ahí tiene Torá. Pero miren, vuelvo al verso 3 de Primera de Juan, capítulo 5. Pues este es el amor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo.
vence al anti-Mashiach. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos creído en Él encarnado. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestras iniquidades. Él nos ha liberado. Hemos abierto nuestro corazón para recibirlo como nuestro Rey, como nuestro Señor y Salvador. Después de habernos arrepentido. Y luego empezamos a caminar en su voluntad. Si veía pornografía, ya no veo. Si robaba, ya no robo. Si mentía, ya no miento. Y así, limpiando, santificándome. Santificándome por amor a Él, por amor de lo que Él hizo en mí. Porque cuando Él llegó a mi vida, me empezó a transformar y empezó a mostrarme las cosas que yo hacía que no eran buenas. Y que, oiga, amado, usted sabe las cosas que no son buenas. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu se lo dice. Ahora, más aún, si el Ruach HaKodesh está en nosotros, claramente es mucho más fácil. Y mucho más fácil aún cuando empiezo a leer Torah. Cuando empiezo a estudiar su voluntad. Y me doy cuenta que sí, no sabía que esto era pecado. Escudriñen las Escrituras, porque os parece que ahí hay vida eterna. No lo digo yo, lo dijo el Rey. La vida eterna está en caminar en su voluntad. Y para poder caminar en su voluntad, humanamente no se podía hacer. Para eso envió su Ruach HaKodesh. Para eso hizo un nuevo pacto. Para traer todas las promesas a nuestra realidad. Hoy estamos viviendo palabras proféticas. Muchos miles de millones estamos viviendo palabras proféticas. Porque sí, recibimos al Rey. Recibimos su Ruach, su Espíritu. Y ahora somos justamente transmisores y somos extensores. Somos sus brazos para poder alcanzar a aquellos que aún todavía no lo conocen. Porque poco tiempo falta para que Él venga a buscar a los que son suyos. A los que son a imagen y semejanza suya. Santo, justo. Vuelvo a repetir, porque todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Mashiach. Para ir terminando, Mateo capítulo 12, verso 20. Dice así, el Rey hablando, Mateo capítulo 12, número de gobierno, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hay que entender una cosa, el que no cumple Torah, la Torah es Él. Él es la palabra. Él es Torah. Él es la instrucción de la santidad porque Él es santo. Por lo tanto, si usted no camina en la voluntad de Él, no está caminando como Él dice y lo está aborreciendo. Dice, el que no es conmigo, no está en mi Torah, no está en mi voluntad, es contra mí, anti-Mashiach. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay simpatizantes del Mesías, no hay simpatizantes del Creador, no existe eso. ¿Son o no son? ¿Luz o tinieblas? No existe un atardecer espiritual. Mediodía, medianoche. Mediodía, medianoche. Cuando la Escritura dice cuando el día es perfecto, es cuando justamente el sol está aquí encima de nosotros, que localmente a nivel de reloj sería el mediodía. Ese es el día perfecto. Nosotros tenemos que andar en luz. Y para andar en luz es andar en su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La Torah. Y por causa de eso, lo estoy amando. Eso es amor. Juan, capítulo 14, verso 20. Evangelio de Juan. Capítulo 14, verso 20. Dice así. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se da cuenta que el amor
que es espíritu, no es emocional, no es romántico, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amados, el amor es cumplir con su voluntad. Cuando yo estoy amando al Padre, al Eterno, Yahweh, Eloheinu, nuestro Dios, el eterno Dios, Yahweh Sebaot, el creador de los ejércitos, el rey de los ejércitos, que es Yahshua HaMashiach. Si lo estoy amando, cumplo con su voluntad, camino en la luz que Él me dejó como camino, que justamente viene siendo su Torah. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque en la Torah encontramos la verdad y en la Torah encontramos la vida. Y la vida eterna nos la dio nuevamente por causa de limpiar nuestros pecados en la cruz del Calvario en el instante que yo recibí el mensaje y me arrepentí. Si yo no me arrepiento de mis pecados y creo que solamente abriendo el corazón para recibir al Mesías, eso es todo, amado, le están enseñando mal, le están predicando mal. Y le digo una cosa: usted va quizás a congregarse, pero usted no está registrado en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque el que se arrepiente de corazón y da frutos de arrepentimiento, ese que persevere eventualmente también hasta el fin, será salvo. ¿Y en qué persevero? En la fe, en la justicia, en la santidad, en su palabra, en su Torah, en su buena, agradable y perfecta voluntad. No es mi voluntad, es la voluntad de Él. Una voluntad que está justamente llena de amor. ¿Para qué? Para nosotros recibir bendición, recibir autoridad, recibir poder. ¿Para qué? Para poder establecer su reino en nuestro planeta hasta el día que Él venga a rescatarnos para seguir viviendo por la eternidad físicamente con Él. Amados desde el Valle de Curacaví, desde Chile a las naciones, un abrazo, Osvaldo Calderón, su servidor, y esperamos que esta palabra, que no es una palabra romántica, sino que es una palabra de alineamiento de nuestro corazón, de nuestra mente y nuestros pensamientos, claramente, para con Él haya calado en su corazón. Un abrazo desde la distancia y nos estaremos viendo en un próximo Shabbat. Bendiciones.